Bueno, bienvenidos a el segundo encuentro, ¿no?, de este curso de accidentes de tránsito. En el día de hoy vamos a hablar del tema del análisis de responsabilidad, ¿no? El análisis de responsabilidad, mediante este análisis vamos a distinguir, vamos a identificar en esto que es la responsabilidad civil, sobre quién recae el derecho y sobre quién recae la obligación. Antes de empezar voy a hacer una mención de un colega que me mandó un correo, ¿no?, de una excepción, la voy a mencionar y le voy a dar también una justificación. El colega me mandó un mail y me comentaba que me había olvidado, acertadamente, me había olvidado de una excepción que es la del empleado en relación de dependencia, ¿no? También es una persona que está excluida de reclamo respecto de su empleador, siempre y cuando se especifica, ¿no?, que el siniestro hubiese ocurrido en ocasión de trabajo. ¿Está bien? ¿Por qué es esto? Bueno, como ustedes saben, obviamente todos los trabajadores tienen que estar registrados y tienen que contar con su ART, ¿no?, una aseguradora de riesgo de trabajo que lo va a cubrir eh, en caso de cualquier accidente, ¿no?, que ya sea laboral o yendo viniendo de su casa al trabajo. En este caso sería un siniestro, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Un capataz que lleva a un trabajador en su vehículo y estaban yendo o bien a una obra o bien estaban yendo a comprar material o lo que fuese, no estaban trabajando. Supongamos que el capataz tiene el empleador tiene un siniestro donde vuelca la camioneta o se le cruza un perro, lo que fuese, ¿no? En ese caso, ese trabajador estaba cubierto por su ART, ¿está bien? Y por eso es que la aseguradora no va a cubrirlo, ¿no? Realmente se podría hacer una crítica. ¿Por qué? Porque la ART, ¿qué va a cubrir? Incapacidad sobreviniente. En cambio, en lo que es derecho civil, vamos a ver más adelante que hay varios conceptos que no están que no entran dentro de lo que sería la cobertura de ART, ¿no? Todo lo que es daño moral o cualquier, a ver, supongamos que ese trabajador los fines de semana era conductor de Uber, ¿no? Y a raíz del siniestro estuvo 3 meses parado, 6 meses parado. Eso, ahí podríamos hacer algún tipo de planteo, ¿no? Pero bueno, eso ya es elaborar y pensar y plantearlo en la demanda y planteárselo al juez y que él considere si es o no acertada esta exclusión de cobertura respecto de estos rubros. ¿Y por qué le digo de respecto de estos rubros? Porque, como les decía al principio, ¿no?, estar en blanco para un trabajador todos los trabajadores deben estar en blanco. Y supongamos que ese trabajador no estaba en blanco, ¿no?, y estaban yendo a buscar material o lo que fuese, y tienen un siniestro. ¿Quién es? ¿Quién tiene que cubrir y suplir la obligación del empleador de tener un RT? Bueno, justamente el propio empleador es el que tendría que suplir y pagarle a su trabajador según lo especifica la ley de riesgo de trabajo, ¿no? Después van a ver que existen, pero esto, bueno, ya es, como pueden ver, estamos tocando diferentes temas, ¿no? Pero bueno, para no expandirme más, ustedes tienen que saber que existe un fondo de garantía y fondo de reserva, creo que se llama. Existen dos fondos que cubren uno de ellos creo que es el de garantía, si no mal me equivoco, es el que cubre las situaciones de empleadores que no estaban debidamente registrados, ¿no? Ese fondo cubrir al empleador que no registró a ese empleado, ¿no? Ya que seguramente el empleador sea de difícil cobro. Pero bueno, a ver, ¿cuál es la finalidad? Que la obligación que tenía ese empleador, de ese trabajador en negro, no se traslade a la aseguradora por el simple hecho de tener ese seguro de responsabilidad civil, ¿no? ¿Me entienden a lo que voy, no? La obligación es de esa persona. Y esa persona, por tenerlo en negro, a esta persona se lesionó y trabaja para él, no puede trasladar su obligación de tenerlo en blanco y en este caso específico tener una ART que cubra esas lesiones a una aseguradora. Por eso es que no se cubren y están excluidas estas personas, ¿no? Pero bueno, a ver, ya ahí les tiré un speech como si yo estuviese asesorando a una persona que está en esa situación, ¿no?
podríamos plantear el reclamo y A ver, como me decía muy bien el colega en el mail, todos los contratos de seguro y los contratos de seguro automotor son verificados previamente por la superintendencia que los autoriza y son todos los mismos y todas las mismas cláusulas mínimas básicas en todas las compañías de seguro, ¿no? De ahí es lo mínimo y si quieren dar algún beneficio, además no hay ningún problema, pero la base son esos contratos de seguro que están autorizados previamente por la superintendencia, que es quien regula la actividad aseguradora en todo el país. ¿Saben? La ley que la regula es la 20091. Pero bueno, a ver, ya acá ya me extendí un poquito más, pero bueno, es una situación que yo no les comentaba, pero bueno, yo trabajé 5 años en siniestros, todo el día mirando siniestros, en todas las instancias, extrajudiciales, mediaciones, en juicios, tanto fuera de la compañía, es decir, como abogado externo, y dentro de la compañía. Así que en mi caso particular, yo nunca me pasó una situación de empleado reclamando al asegurador. Así que bueno, por eso quizás lo omití, ¿no? Yo les comentaba los más usuales, que son el tema de la licencia y demás circunstancias de caducidad de contrato por falta de pago, por ejemplo. Eso digamos, el pan nuestro de cada día es eso, ¿no? Licencia y demás. Pero bueno, habiendo hecho esta aclaración, comenzamos con el tema del día de hoy. Como les decía, es el análisis de responsabilidad, a los fines de que de individualizar, ¿no? En esto de la responsabilidad civil extracontractual, sobre quién, en un siniestro, sobre quién recae la obligación de reparar, indemnizar, y sobre quién recae el derecho de ser su daño, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, reparado indemnizado, ¿no? Bueno, en el apunte que les envié, lo primero que hago es hacerle mención respecto de las situaciones en las cuales nos podemos encontrar, eh, hecho el análisis, ¿no? Hecho el análisis, nos podemos encontrar con 3 situaciones, ¿no? Viene un cliente y nos cuenta cómo fue su siniestro y nosotros vamos a llegar a 3 conclusiones, ¿no? 3 conclusiones desde la óptica de este cliente, ¿no? Las conclusiones a las cuales pueden arribar son el siniestro sin responsabilidad, ¿no? Visto siempre desde la óptica del cliente. En este caso, la responsabilidad recae en un 100% en cabeza de la otra persona con la cual nuestro cliente tuvo el siniestro. La segunda situación que nos podemos encontrar son las llamadas concurrencias o responsabilidad concurrente. Concurrencia de culpa, responsabilidad concurrente. Son situaciones en las cuales ustedes van a escuchar el relato de los hechos y en base al análisis van a llegar a la conclusión de que hubo lo que se llama, y no me gusta decir culpas, pero culpas compartidas o responsabilidades compartidas, ¿no? Tanto el actuar de nuestro cliente como el actuar de la otra persona colaboraron, digamos, de una manera en la ocurrencia de ese accidente, ese hecho, ese siniestro. Esta responsabilidad puede ser compartida en porcentajes. Puede ser un 50 y 50, un 70-30, un 60-40, un 80-20, ¿no? Ahora, cuando vayamos avanzando en los puntos a tener en cuenta en los análisis, van a ver y vamos a ver ejemplos donde hay una responsabilidad 50 y 50, después hay responsabilidades que podemos decir que hay un poquito más de responsabilidad de uno por alguna circunstancia, ya sea de vehículo de menor porte, un ciclista, un peatón, donde quizás participaron, tuvieron algún grado de responsabilidad, pero por su condición de vehículo de menor porte o peatón, van a ver que les van a dar, digamos, más responsabilidad al vehículo por ser un agente de riesgo mayor, ¿no? No es lo mismo el riesgo que introduce un ciclista a las condiciones del tránsito que un automóvil, ¿no? El que está en un vehículo de mayor porte debe tener y prestar muchísima más atención en su conducir que estos individuos, ¿no? Bueno,
Y la tercera situación es la de con responsabilidad, ¿no? Viene nuestro cliente, nos dice, nos cuenta el relato y es clara la responsabilidad de nuestro cliente en la ocurrencia del hecho. Así que bueno, le vamos a decir que no hay nada que reclamar, la responsabilidad recae exclusivamente en él, que haga la denuncia, como les explicaba la clase pasada, ¿no? Que haga la denuncia en su aseguradora, que proporcione si tiene algún elemento a su aseguradora y demás, que proporcione toda la información y la aseguradora de él gestionará el caso, lo asistirá y demás, ¿no? Si le llega una citación, una mediación o una demanda, siempre comunicarse inmediatamente a su aseguradora y la aseguradora de él, si está todo ok, lo va a asistir en todo. ¿Qué pasa si nuestro cliente choca y la otra parte? Bueno, eso explicábamos la clase anterior, ¿no? ¿Qué pasa si no tiene seguro? Tenés que ir contra el titular o el guardián del generador, ¿está bien? Si te choca, si tu cliente lo chocaron de atrás, ¿no? Un choque de atrás obviamente es responsabilidad, como vamos a ver, de la persona que venía detrás de nuestro cliente porque no guardó la debida distancia, ¿no? Si no guardó distancia, nuestro cliente frenó de golpe y la otra persona dice, no, frenó de golpe, la responsabilidad es de él. No, la responsabilidad es tuya porque no guardaste la debida distancia para tener reacción y frenado y no provocar el siniestro. ¿Está bien? Eso igualmente ya lo iba a explicar más adelante, pero bueno, ya lo explicamos, ya lo explico ahora. Y en estas circunstancias, si el cliente nos dice que, por ejemplo, nos pasa un seguro, llamamos al seguro y no, como decía la clase anterior, suponiendo que no tenía la póliza al día, ¿no? Vamos a tener que hacer el reclamo contra el titular registral o el conductor. ¿Está bien? Por esto de la responsabilidad civil, ¿no? Una cosa es la responsabilidad civil y otra cosa es el contrato de seguro, ¿no? Si bien es obligatorio tener contrato de seguro, hay estadísticas que dicen que el 50%, creo que el 40% de los autos de Argentina no tienen póliza de seguro y el restante 60%, imagínense que pueden estar asegurados en compañías de dudosa procedencia, para no decir mucho más. Pero bueno, a lo que voy con esto, si viene tu cliente, que por ejemplo que fue en un pueblo, ¿no? Un pueblo que se conocen todos, lo chocó el dueño de una cerealera o una persona importante del pueblo con una 4x4, lo chocó de atrás, ustedes saben que a esa persona, si la citan a una mediación o lo llaman por teléfono, quizás puedan llegar a un acuerdo y esta persona pueda pagar la reparación del daño causado. Ahora, si viene el cliente y nos dice que lo chocó un rastrojero o un vehículo, digamos que en ese caso ya le decimos que lamentablemente, si bien el derecho obviamente lo va a tener, el derecho no se pierde. A ver, ustedes pueden iniciar la mediación o el juicio directamente, si es que están en jurisdicciones donde no hay mediación, pueden iniciar el juicio, generar la prueba, acreditar los elementos de la responsabilidad civil y después no cobrar, ¿no? Esa es la realidad. Lo importante acá es que efectivamente se repare el daño. Pero bueno, a ver, hago una pregunta más y avanzo porque si no se va a hacer muy largo. En el caso de un choque con responsabilidad de nuestro cliente, en principio su aseguradora indemnizará la otra parte, pero ¿cómo funciona la cuestión de la franquicia? No, bueno, eso, eso es responsabilidad contractual. Esto es extracontractual. El curso es extracontractual. Pero bueno, ¿cómo funciona la franquicia? Si vos, a ver, suponiendo que te chocaste vos y tenés una franquicia y tenés responsabilidad, tu aseguradora, si vos ves que tu reparación supera el monto de la franquicia, le avisás a tu aseguradora para que te cotice los daños y te manda un taller. La aseguradora hace una orden a ese taller para que te pague, para que repare el vehículo, suponiendo que vos tenés una franquicia de 10, la reparación sale 15, el taller va a recibir 5.000 de la compañía de seguro y el resto lo pagás vos. ¿Está bien? Ahora, continuamos con accidente de tránsito, responsabilidad civil extracontractual. ¿Está bien? Bueno, aclarado todo esto respecto de las conclusiones a las cuales vamos a arribar,
vamos a abordar el análisis propiamente dicho. Vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis de responsabilidad. Bueno, según vieron en el material, yo remarco tres cuestiones a tener en cuenta cuando hagan el análisis de responsabilidad, es decir, cuando tengan la entrevista con el cliente y les cuente cómo fue su siniestro, ¿no? Vamos a tener en cuenta el carácter de vehículo embistente, vehículo embestido. Vamos a tener en cuenta la normativa de tránsito aplicable al lugar donde ocurre el siniestro. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Existe una ley nacional, que es la 24449, y las provincias, obviamente, deben adherir total o parcialmente a esa ley nacional de tránsito. ¿Está bien? En líneas generales, por lo que yo estuve viendo, las provincias de todo el país adhieren a la Ley Nacional de Tránsito de manera íntegra, con excepción de la ciudad de Buenos Aires, que como pudieron ver, cambia un poquito el tema de la prioridad de paso en lo que son las encrucijadas, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir abordando a lo largo de la clase de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes van a ver, porque acá tenemos colegas de todo el país, van a tener que ir directamente a la normativa de tránsito aplicable a su provincia o a la provincia donde ocurrió el siniestro. ¿Está bien? Yo estoy en Buenos Aires, tranquilamente puede venir un cliente que tuvo un siniestro en Entre Ríos, que no es muy lejos, y yo tendría que estudiar y verificar la normativa de tránsito de Entre Ríos, ¿no? Tranquilamente puede pasar de ello. O de Santa Fe, que también está muy cerca. Y la otra circunstancia que vamos a tener en cuenta para hacer los análisis de responsabilidad es el lugar de impacto, ¿no? Donde fue que el embistente embistió al embestido, y disculpen la redundancia. Bueno, continuamos. Primer presupuesto, vehículo, embistente y embestido. A priori, quien embiste es agente activo, agente generador, ¿no? A priori. Y el embestido es un agente pasivo, es decir, que a priori no tuvo responsabilidad en el hecho, ¿no? Eso es lo primero que vamos a ver. Si nuestro cliente nos dice que, por ejemplo, embistió a otro, ya de entrada ya vamos a tener, vamos a decir, bueno, la responsabilidad es de él. Pero bueno, ahora, atendiendo a los otros dos ítems, vamos a ver que eso puede variar. Bueno, prioridades de paso, el segundo ítem, normativa de tránsito aplicable, ¿no? Vamos a ver, la Ley Nacional de Tránsito, y la clase de hoy es muy técnica, así que es bastante técnica, así que suele ser un poquito más pesada, ya les advierto. Pero bueno, la Ley Nacional de Tránsito en el artículo 41 habla de las prioridades de paso, ¿no? Y nos va a decir que en las encrucijadas, el vehículo que circule por la derecha tiene prioridad absoluta, ¿no? Eso es lo que nos va a decir de entrada, y tenemos que saber, esto es saberlo siempre, esto ya es de manual. Nos dice que la prioridad es absoluta y después nos va a decir en qué circunstancias se pierde, ¿no? Y ahí va a entrar nuestro trabajo de analizar el siniestro. La ley nos dice lo siguiente, ¿no? ¿En qué situaciones se pierde la prioridad? Bueno, por señalización específica. ¿Qué quiere decir esto? Cartelería, ¿no? Ustedes, vamos a pasarlo al caso concreto. Viene un cliente, nos dice que tuvo un siniestro en una encrucijada, nos dice que él tiene derecha, pero tiene derecha, y lo embistieron a él en la parte delantera, a la altura de la rueda delantera al lado del conductor, ¿no es cierto? Porque ya si lo choca al otro lado es muy difícil. Lo chocaron punta con punta, se dice. Fue un choque punta con punta, ¿y qué le vamos a seguir? De a priori, por lo que estuvimos viendo, es embestido y tiene prioridad de paso, ¿no es cierto? O sea, la responsabilidad recae en el otro vehículo. Luego nosotros contentos, armamos el reclamo, le pedimos la documentación, tiene una compañía que, vamos a suponer que presentamos reclamo administrativo, nos atienden bien y vamos a presentar este nuevo reclamo. Armamos todo, presentamos el reclamo y la compañía nos dice que
ellos tienen un informe o bien verifican a través de una herramienta que yo utilizo, que es el Google Street. Ponen Google Street, es un vehículo que pasó, tomó fotografías del lugar, y el administrador o el estudio que lleva la carpeta nos dice: Doc, si bien tiene razón que su cliente tiene derecha, pero fíjese que había un cartel de pare. Y ahí nos mató. Se invierte totalmente, nuestro cliente no tenía la prioridad y recae sobre él la obligación de reparar al otro, ¿no? Por eso es que hagan el análisis íntegro, les cuentan el siniestro y le preguntan: ¿hay cartel de pare? Si no les sabe decir, fíjense, utilicen la herramienta esta, Google Street, ponen a la personita y descartan la existencia de cartelería, ¿no? Y si están en una localidad o en un lugar donde ustedes suelen pasar, yo a veces he pasado fines de semana o me pego una vuelta y ya me saco la duda, ¿no? Para evitar presentar un reclamo y recibir esta respuesta y después comunicársela a mi cliente. ¿Está bien? Bueno, continúa la normativa, nos dice, bueno, obviamente los vehículos ferroviarios tienen prioridad. Después nos dice cualquier circunstancia cuando se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada, ¿no? Bueno, situaciones que, si bien acá en la provincia de Buenos Aires no está 100% pavimentada, ¿no? Para el que no conoce, hay municipios que no están 100% pavimentados, y en el interior también sé, porque también viajo, no suele estar el casco, ¿no es cierto? Y algunas avenidas de salida de las ciudades y demás, y las laterales quizás no están pavimentadas. Por eso también esta herramienta es muy importante de Google Street, utilizarla para descartar esto de las calles pavimentadas o no, sin perjuicio de consultarles, les reitero, a su cliente. La calle donde vos venís era de tierra, era pavimentada. Otra pregunta más que le pueden agregar, si es que ustedes, si están en una ciudad que no es muy grande y conocen más o menos, capaz no se lo preguntan, pero bueno, otra pregunta más para agregar hacerle al cliente es el tema de esto de si es calle pavimentada o calle de tierra por la cual él circulaba. Bueno, los que circulan al costado de vías férreas, respecto de los que salen, obviamente, ¿no? Para evitar que se queden ahí parados si es que llega a bajar la barrera. Esto es muy, muy importante. Cuando se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía. Suponiendo, ¿no?, que nuestro cliente tenía derecha y es un choque nuevamente punta con punta, ¿no? No hay cartelería, no hay nada. Y el cliente les dice: chocamos en la punta, pero yo me estaba incorporando a la vía de circulación de que venía por izquierda. La prioridad la tiene este que venía por la izquierda, ¿no? Si fue así, él estaba doblando y se produce la colisión, nuevamente nos encontramos en el supuesto de que se invierte y este pierde la prioridad de paso por venir por la derecha. ¿Está bien? Y esto de ver y verificar si viene o no un vehículo, también ya automáticamente, y no lo dice la normativa, vamos a ir a los supuestos de aperturas de puertas y los supuestos de vehículos que se incorporan, no sé, de estar en un estacionamiento del garaje de la casa o de estar estacionados, se incorporan a la línea de circulación. Obviamente que si incorporándose se produce la colisión con un vehículo que viene circulando, la responsabilidad recae sobre este. ¿Está bien? Aperturas de puerta, salgo del garage de mi casa, salgo de estar estacionado, salgo de un estacionamiento. Es lo mismo que esta situación de quien, teniendo derecha, se incorpora a una vía de circulación distinta, ¿no? Es la misma situación. La ley de tránsito habla también de circunstancias que hay que conducirse y respetar la normativa de tránsito y conducirse con prudencia, respeto, a velocidades acordes. Es decir, que si uno abre la puerta sin mirar, sin controlar, o sea, la ley ya entiende que esa persona no miró,
no se desinteresó totalmente o se abstrajo de el tránsito y de los terceros, ¿está bien? Así que si esa persona, viene un cliente y le dice, abrí la puerta y vino un auto y me la llevó puesta, bueno, lamentablemente la responsabilidad es de él y su asegurador va a tener que abonar la reparación, ¿está bien? A ver, y les voy a contar, a ver, porque nada es rígido, como decíamos al principio, ¿no? Con este supuesto del trabajador en negro, en el derecho nada es rígido. Y a mí me pasó una situación, y todo es discutible, a mí me pasó una situación de apertura de puertas donde estaba lloviendo torrencialmente. El reclamante abre la puerta y la tenía abierta porque estaba con los hijitos acomodándolos en su sillita, ¿no es cierto? O sea, la visibilidad era nula. Eh, Estaba lloviendo. Había un contexto. A priori, yo lo vi como administrador de la compañía y dije, no, este siniestro no lo pago porque, como les acabo de contar, ¿no? Apertura de puerta, no pago porque está abriendo la puerta y está interrumpiendo la circulación. Ahora, voy, lo hablo con la persona encargada del área y le comento la situación en particular. ¿Está bien? O sea, yo mentalidad de abogado le digo, mira, tiene un contexto, está lloviendo, estaba acomodando. Yo en esa compañía estoy trabajando en una compañía buena que paga, que no quiere tener reclamos ni mediaciones ni nada. ¿Está bien? Si fuese una compañía que no quiere pagar, se ata de eso y no lo paga. ¿Está bien? Pero esta compañía nosotros la analizamos, lo hablé con la persona responsable, le comenté todo el contexto y era una compañía que trabajaba yo, en una compañía que conciliaba, ¿no? Lo analizamos y le dijimos al reclamante, ¿no? Le contamos toda la situación, le dijimos a priori, mirá, esto es así, la ley dice esto, pero bueno, vamos a tener en consideración todo esto y te podemos ofrecer el 30% de lo que reclamases. ¿Está bien? Eran 30 lucas, le ofrecimos 9.000 pesos. ¿Lo querés? Bien, y si no lo querés, lo peleamos, como quieramos. Era así. Así que bueno, esta persona aceptó, se habrá asesorado con algún abogado, era un tercero directo esto, y lo conciliamos. Pero bueno, les hago el comentario ya que vamos a ver contexto, ¿no? Hay que ver el contexto también, en ese contexto daba como para reconocerlo y le podemos tirar unos pesos y cerramos la carpeta. Obviamente si es otra compañía no lo paga, es así. Pero bueno, continuamos. Al principio yo les había comentado el tema de la normativa de tránsito aplicable y les digo que siempre revisen la normativa de cada lugar, ¿no? De donde haya ocurrido el siniestro. ¿Por qué? Porque, como les muestro un ejemplo en el material enviado, acá en Buenos Aires tenés la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma, ¿no? Son tienen dos normativas. La ciudad tiene un código de tránsito y acá tenemos la ley que adhiere plenamente a la Ley Nacional de Tránsito. Un siniestro ocurrido en provincia de Buenos Aires, que adhiere plenamente a la Ley Nacional de Tránsito, si nos encontramos en un supuesto en la cual nuestro cliente viene por una calle común, sin ningún cartel, nada, tiene derecha absoluta, y se encuentra con una avenida, el de la avenida tiene que dejarlo pasar, porque tiene la derecha. ¿Está bien? El de la avenida lo tiene que dejar pasar. ¿Me vas a decir es una locura? Bueno, es así. Van a ver que, atento a esta circunstancia, en los municipios, en las ciudades del interior de la provincia, o mismo las provincias que tienen esto, cuando se encuentran con situaciones de avenidas con derecha, lo que suelen ponen los carteles de pare y de esa manera el que llega por derecha y se encuentra en una avenida para, porque el municipio entendió que esa avenida es importante y no puede hacer que frenen los vehículos, sino se iba a congestionar el tránsito, a producir muchos siniestros, ¿no? En cambio, esta situación se revierte ya por normativa en la ciudad autónoma de Buenos Aires,
Si yo vengo por una avenida y me encuentro con una derecha, con una calle que tiene derecha, yo tengo la prioridad, ¿está bien? O sea, la ciudad de Buenos Aires entendió que, a ver, yo hago el análisis, conjeturas, entendió que la ciudad no puede poner 500 millones de carteles de pares, directamente dijeron, no, acá, vamos, la avenida tiene mayor jerarquía y punto, ya está, pues si no tienen que poner cartel de pares en todas las encrucijadas con avenida en la ciudad y bueno, un trabajo arduo sería, ¿no? Esa es la explicación que le encuentro yo, ¿no? Bueno, el ejemplo apunta que vean la normativa de tránsito de cada lugar, ¿no? Y les di un ejemplo donde a pocos kilómetros, cómo varía un siniestro y su responsabilidad. Bueno, la normativa de tránsito, aparte de esto de las prioridades y demás, habla de las velocidades, ¿no? Velocidades reglamentarias. En encrucijadas, tienen que los vehículos disminuir la marcha en calles comunes la velocidad, van a ver, ¿no? En avenida 60, y así va detallando la ley. Y en encrucijadas, en calles comunes es 40. Pasás por enfrente de una escuela es 20. Así. Y en encrucijadas se especifica que todos los vehículos reducen la velocidad a 30 kilómetros por hora. A ver, ¿cuál es la finalidad? Que todos antes de cruzar tengan una velocidad para que no se produzca ningún siniestro. O sea, si el que viene por la derecha viene cortando semáforos, disculpen el término, obviamente que va a llegar a una situación que se encuentra con uno que viene por izquierda y lo va a hacer pelota, ¿está bien? Pero, Gustavo, sí, aclaro por eso. A ver, una pregunta, disculpen que corte. En este caso, claro, a lo que apunto con el ejemplo de la ciudad es que quede claro que tienen que revisar la normativa de tránsito aplicable al lugar del siniestro. En líneas generales, en la provincia de Buenos Aires, donde estás vos y estoy yo, es Ley Nacional de Tránsito, adhiere plenamente. ¿Está bien? Y en Ciudad de Buenos Aires han decidido no adherirse plenamente, digamos, a la ley nacional y dicen que en avenidas o calles de mayor jerarquía, tiene prioridad sobre la derecha. ¿Está bien? Es un ejemplo a los fines de que sepan que tienen que revisar la normativa de tránsito aplicable al lugar del hecho. ¿Está bien? Bueno, continuaba con el tema de la velocidad. Si no te quedó claro, avísame y te mando un mail o lo charlamos al final. Dale, Gus. Joya. Bueno, velocidad. Bueno, lo que le decía, ¿no? La persona tiene derecha, pero viene en términos cortando semáforos. Viene a 60 kilómetros por hora, tiene que bajar a 30. Se produce la colisión punta con punta con uno que viene por izquierda. Y hay testigos, causa penal, tenemos todos los elementos para acreditar la violación de la normativa de tránsito en cuanto a la velocidad. Podemos decir que, sin perjuicio de tener derecha, esta persona venía violando la normativa de tránsito, no respetaba la velocidad reglamentaria, estaba desatendido a todas las circunstancias del tránsito y de esa manera también vamos a romper esto de la derecha absoluta. ¿Está bien? En líneas generales, los siniestros se producen, obviamente, porque van los vehículos y no bajan a 30, van a 40, o bien están distraídos, o lo que fuese, y se producen las colisiones. ¿Está bien? En líneas generales, cuando hay exceso, tiene que haber un exceso de velocidad muy alta para que haya algún elemento para acreditar, ¿no? En este caso sería la culpa de la víctima. ¿Está bien? Esto en el factor objetivo, nunca se olviden del factor objetivo de atribución de responsabilidad. ¿Está bien? Bueno, en 2 minutos se corta, pero bueno, yo voy a seguir un ratito más, a ver si queda algo más. Bueno, el tema peatón. El tema peatón. Y después hacemos perla. Acordate y poneme la pregunta esa después. Así no se borra. El tema peatón lo hago rápido porque no tiene mucho para expedir. Bueno, vamos a decir no el tema peatón, el tema choque parte trasera, ya lo dije al principio. El que frena de golpe, si vos frenás de golpe y te chocan de atrás,
responsabilidad recae sobre el que circulaba detrás tuyo porque no respetaba la debida distancia, ¿no? Distancia de reacción y de frenado. ¿Está bien? Se entiende que la responsabilidad recae sobre él. Bueno, vamos a hacer algo. Lo voy a cortar porque queda un minuto. Lo voy a cortar y continuamos. ¿Está bien? Bueno, si no se va a cortar la idea del peatón y no es la idea. Bueno, lo corto y espero 2 minutos, 3, y así se suman los que estamos y hacemos la segunda parte. Súmense, por favor, ya lo corto.